Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, espero que estén descansando, trabajando, haciendo diferentes actividades en estos tiempos que corren. Les voy a plantear una pequeña clase con respecto al tema que seguía. En realidad es parte de lo que venimos trabajando hasta ahora con segundo. Lo último que estuvimos trabajando era ubicar en la recta los números racionales, ¿sí? Ya hicimos operaciones, suma, resta, multiplicación, división. ¿Qué más hicimos? Hicimos equivalencias, o sea, amplificación, reducción, algunos ejercicios combinados. Bueno, hicimos un montón de cosas de eso, pero siempre nos quedaba la última partecita, que es la de potencia y radicación, ¿sí? Pero vamos a empezar primero con potencia, que es lo que va a contar esta clase. No tenemos que dejar de lado todo lo que ya sabemos de potencia con respecto a números enteros, ¿sí? Todo lo que ya sabemos de potencia con números enteros lo tenemos que aplicar acá. Por lo tanto, vamos a empezar a definir eso, ¿no? Nosotros tendríamos un número cualquiera llamado A, ¿sí? A este numerito lo podemos llamar base, lo podemos llamar factor, o sea, le podemos dar diferentes términos. Ese número A está elevado a un número n, que a este número n lo podemos llamar exponente, lo podemos llamar potencia, ¿sí? Así que bueno, ahora, ¿cuánto puede valer la base o cuánto puede valer el factor? En nuestro caso lo que vamos a empezar a trabajar ahora son números racionales, pero pueden ser números enteros o pueden ser números naturales. A medida que vayamos avanzando va a ser diferente. La potencia o el exponente en un número, cuando lo apliquemos a un número racional, la potencia del exponente puede ser hasta donde vamos a llegar un entero. O sea que puede ser o un valor negativo, puede ser 0 y puede ser todos valores positivos. Pero siempre enteros, ¿sí? Entonces, ¿qué me decía la definición de potencia? Bueno, potencia me decía que si yo tenía un número, o sea, un factor, una base, elevado a un exponente, eso significa que ese factor o base está multiplicada por sí mismo, la cantidad de veces que me indique n. ¿Sí? O sea cual sea ese numerito, está multiplicado por sí mismo una cantidad de veces según me indique n. Si yo tengo 3 a la cuarta, exponente base a la cuarta, es esto hacer 3 por 3 por 3 por 3. ¿Qué cantidad de veces lo hice? Lo hice la cantidad de veces que me está indicando el n. Entonces yo voy a hacer 3 por 3 por 3 por 3 y eso finalmente me va a dar 81. No voy a hacer 3 a la cuarta 3 por 4 y tampoco voy a hacer, esto está mal, 3 a la cuarta igual a 3 más 3 más 3 más 3. Esto está mal, ¿sí? No es como lo prohibido en esto, ¿sí? Esta es la definición de potencia. Potencia de un número. Multiplicar por sí mismo la base o el factor, la cantidad de veces que me lo indique el exponente. Por sí mismo. No multiplicar el factor por el exponente o sumar el factor la cantidad de veces que tenga el exponente. No. Multiplicar el factor, la base por la cantidad de veces que me lo indique el exponente. ¿Sí? Parece un trabalengua, pero no es así. Bueno, todo muy lindo. Esto ya lo sabemos, o la gran mayoría lo sabe. El tema es cómo aplico este factor, o sea, esta base, si digo factor o base, en un número racional. Y acá viene la cuestión. Si yo, por ejemplo, tengo 3 sobre 5 elevado a la 3, vamos a suponer, lo que hay que tener en cuenta en un número racional es que se distribuye la potencia, se dice. ¿Qué significa? Que esto lo voy a deshilachar ahora, pero después nosotros ya lo vamos a aplicar directamente. ¿Qué significa que se distribuye la potencia? Que este 3 va a ir a parar al numerador, me va a quedar 3 a la 3, y este 3 también va a ir a parar al denominador, o sea, me va a quedar 5 a la 3. Básicamente, y ahí aplico la definición de potencia.
Básicamente tendría que hacer 3 por 3 por 3, 3 por 3 por 3, que esos son 27, y abajo debería ser 5 por 5 por 5, que esos son 125. Y ahí me quedó el resultado. O sea que 3 quintos al cubo, o sea, a la 3, me da 27 sobre 125 avos. ¿Sí? Es eso. No hay otra cosa a tener en cuenta. Vamos con otro ejemplo, no sé. 2 séptimos a la 2. ¿Cómo habría que hacerlo? Bueno, yo sé que tendría que hacer 2 por 2. Yo ahora no hago todo este desarrollo. Yo sé que es 2 por 2, me va a dar 4. Y acá tengo que hacer 7 por 7, me va a dar 49. O sea que la definición aplicada de la potencia, del número racional aplicado a la potencia, es esto que acabamos de hacer acá, ¿sí? No hay otra historia. Ahora, ¿qué pasa con...? Nosotros tenemos que tener en cuenta ciertas propiedades. Las mismas propiedades que aplicamos a los números enteros las tenemos que saber aplicar acá. Yo acá no me voy a tomar el trabajo en este videíto de ir explicando de dónde salen las definiciones o las justificaciones. Seguro que en el canal está, estoy seguro y está, dice de dónde, con la justificación de dónde está saliendo, ¿sí? O lo podemos ver en clase, pero por lo menos lo que quiero que ahora entendamos esta partecita. Bueno, algunas propiedades a tener en cuenta. Por ejemplo, un número, lo vemos directamente desde un ejemplo. Un número racional, cualquier número racional elevado a la 0, esto ya lo sabemos de números enteros, sabemos que el valor me da 1. Todo número elevado a la 0, el valor me va a dar 1. No importa lo que tenga acá adentro, ¿sí? Lo mismo, la explicación la podríamos, está explicada en otro video del canal. Por ejemplo, si yo tengo 3 quintos elevado a la 1, lo que me decía esta propiedad es que básicamente me está dando el mismo valor. ¿Sí? Y tiene sentido, y sí, porque si yo defino que la potencia es multiplicar por sí mismo tantas veces aparezca el exponente, yo tengo 3 quintos y ¿por quién lo voy a multiplicar? No lo voy a multiplicar por nadie, es 3 quintos. Por eso el resultado me da 3 quintos. No tengo, o sea, a a la n, a la 1, ¿cuántas veces tengo que ponerla? Una vez sola, entonces por eso me está apareciendo este valor. Bien, estas es dos de las propiedades. Otra propiedad, que es una de las más importantes también, era qué pasaba si yo lo que tengo, si las bases, ¿sí? O los factores, como lo definí acá, se estaban multiplicando y eran iguales. Si yo tengo que dos números, ¿sí? Dos factores se están multiplicando y son iguales, ¿sí? El factor son iguales, un medio y un medio, ¿qué pasaba con los exponentes? Bueno, propiedad de vista en números enteros. Lo que pasaba era, se mantenía el valor de la base y los exponentes se sumaban, o sea, 2 más 3. Lo que hace que me quede un medio, todo elevado a la 5. Ahora, ¿me quedo con ese resultado? No. Acá le tengo que aplicar la definición de potencia. O sea que un medio elevado a la 5 es lo mismo que hacer 1 a la 5 y 2 a la 5. 1 a la 5 es hacer 1 por 1 por 1 por 1 5 veces. Básicamente me va a dar 1. Y 2 a la 5 es hacer 2 por 2 por 2 por 2 5 veces. Eso me da 32. Fíjense cómo uso una herramienta de que se multiplican las bases, que son iguales, entonces se suman los exponentes. Eso es lo que me permite la herramienta, ¿sí? ¿Qué pasaba ahora? Sí, ustedes vayan, se va a ir poniendo pausa y esto es teórico esto, ¿no? ¿Qué pasaba ahora si yo lo que tengo es que las bases que tengo se están dividiendo? Si las bases que tengo se están dividiendo, vamos a hacerlo bien alevoso, uno comete el error, les digo, bueno chicos, resuelvan esto. Y ustedes me aplican la definición, hacen 3 medios a la 100. No, hacen 3 por 3 por 3 por 3. No, eso no existe. O sea, existe, sí, lo pueden hacer si quieren. Si ustedes hacen 3 por 3 por 3 por 3 por 3, 100 veces le va a dar el valor de acá. Pero acá hay una herramienta que lo que me permite hacer es, si las bases son iguales y se están dividiendo, yo lo que puedo hacer es restar los exponentes. O sea que de ese número gigante simplemente me queda un 3 medios todo al cuadrado.
Y ahí aplico definición de potencia. 3 medios al cuadrado es hacer 3 por 3, 9, y 2 por 2, 4. Y ahí tengo el resultado. ¿Estamos? Bueno, esto es una breve descripción de las propiedades a tener en cuenta. Una cosita más, y esta aparece ¿cómo se llama? En los números racionales, es qué sucede, por ejemplo, nosotros nos puede pasar, que vamos a hacerlo con uno un poquito más entero, nos puede pasar esto, que tengamos una potencia negativa. Bueno, acuérdense que yo les dije que el exponente o la potencia podía ser un número entero. O sea, podía ser un número negativo, podía ser 0, o podía ser los naturales o enteros positivos. Entonces, lo que hace esta potencia negativa es como jugar una carta. El negativo, si yo juego el negativo, me da vuelta la fracción. O sea, de 7 quintos se transforma en 5 séptimos. Eso es lo que hace el negativo. Y el exponente pasa a ser positivo. O sea, ese negativo lo que hizo fue darme vuelta a la fracción. ¿Sí? Esa es la herramienta que hace o la propiedad a aplicar. Ahora, ¿qué hacemos después? Aplicamos definición de potencia. 5 por 5, 25. Y 7 por 7, 49. Y ya está. ¿Está bien? Esto es un poquito lo que tendríamos que ver como para que vayan trabajando. Acá estoy haciendo un paréntesis y falta un par de cositas. Porque ustedes dirán, bueno, profe, acá todo muy lindo, pero usted planteó todos racionales, o sea, todas fracciones positivas. ¿Qué pasa si son negativas? Lo dejamos para la próxima. Porque si son negativas, hay que revisar la parte de números enteros cuando la base era negativa y la potencia era par o era impar. ¿Sí? Se los dejo ahí como para que chumiemos después. Pero bueno, quédense con esto. Esta es la teoría y vamos a ver algunos ejercicios. Bueno, acá hay algunos ejercicios para hacer. ¿Sí? Vean la teoría y en base a la teoría de lo que estuvimos viendo hasta ahora, planteemos estos ejercicios. ¿Sí? Bueno, nos vemos la próxima. Chau, chau.